Muy buenos días, paz del Señor, y estamos una vez más dando el mensaje de la cual un hombre y una mujer entran en la resurrección juntamente con Cristo. De hecho, el Hijo de Dios no podría ser un cuerpo con usted cuando Él estuvo caminando frente a sus discípulos y personas que querían saber de Dios en espíritu y en verdad. Pero una verdad única que se expandió históricamente y real es muy admirable de la convicción y conversión de Saulo de Tarso. Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de según San Juan, luego el Hecho de los Apóstoles, entramos a la primera epístola que debemos de saber muy consciente quién es este hombre, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nos enseña un nuevo nacimiento, nos enseña a usar las armas de inclusive doble ciudadanía de una persona en el resucitamiento con Cristo Jesús. Nos enseña a través de su historia de que todo lo ganado y todo lo que él fue antes lo tiene por basura, lo tiene por nada, porque nada ni nadie se podría comparar con las bendiciones tan grandes que Dios muestra al haber traído su reino a esta tierra y hacernos introducir a través principalmente de este gran hombre que tuvo una conversión y su convicción fue nutrida a través de lo que él viajaba por todas partes del mundo, se diría, invadía la tierra de lo que Jesucristo el Señor le guiaba por su espíritu. Sin embargo, hemos escuchado decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene el enemigo y nos da una bofetada. Él enjuagará toda lágrima del que se arrepiente. Esfuérzate, levántate, porque grandes son las cosas que tiene para ti. Espera en Dios, confía en Él y Él verá y hará. ¿Sabe cuántos capítulos y versículos yo también escribí en mi cuarto y me repetía y todas esas cosas? Pero llegué al cimiento de la verdad, primeramente, de saber inclusive históricamente, y eso es lo que vamos a empezar esta mañana, con ver quién era Saulo. Saulo, dice la Sagrada Escritura, que pertenecía a un grupo de fariseos, es decir, un hombre contrario a lo que Dios pudiera hacer aquí en la tierra, religiosidad, tradición, costumbre, ¿verdad? Dice que este Saulo pertenecía a un grupo de fariseos. Era un rabí judío. Por dictados de Moisés tenía pasión a las escrituras y por lo tanto se sentía amenazado cuando Jesús trajo la verdad y enseñó sobre un nuevo nacimiento. En otras palabras más fáciles, era un hombre religioso, un hombre cruel que se puso a perseguir la iglesia de estos hombres y mujeres que procedían al arrepentimiento, y en ese inicio para él era una amenaza porque él era un hombre judío de nombre y había pertenecido a este grupo de fariseísmo, ¿verdad? Así que después dice que este Saulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y eso lo saben muchos. Así que es elegido como apóstol y representante en aquel tiempo único del Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Un representante oficial para hacerle notar a los judíos que no eran los únicos que serían elegidos para salvación, sino que los gentiles también. Así que fue enviado por el resto de la tierra, anunciando la resurrección de Cristo, mostrando las armaduras de Jehová de los ejércitos y de cómo nosotros hasta hoy en día pudiéramos sustentar, abonar esta tierra, si se cree tierra y agua, si se cree
realmente lo que sea, pero partamos del grupo de donde era Saulo, pues ya todos saben que el Señor tuvo un encuentro personal con él a través de una enfermedad, lo dejó ciego, luego le abrió los ojos a través de Ananías, un siervo de Dios, y esas cosas sucedieron cuando Jesús ya había hecho la ascensión. Así que en Romanos el capítulo 1 al 4 detalla que en ese tiempo justamente de esta situación era el gobernante de esa región, el emperador Claudio, y emperador de Roma, así que éste expulsaba a todos los judíos por causar una trifulca entre ellos que eran cruelmente pecadores. Entonces los expulsó por 5 años, de donde Saulo, el ex Saulo de Tarso, viene a ser Pablo, el elegido por el Señor, decimos que es el oficial hombre en aquel tiempo. Es realmente la primera carta que se expande al mundo y las naciones y empieza por estos romanos, ¿verdad? Así que no se jacte mucho de una tierra que ni siquiera ha pisado ni sabe los fundamentos de su roca. Una crueldad como este hombre tenía su cimiento. Un grupo de fariseísmo que mataban, hacían y deshacían. Ahora no se ve públicamente, pero en lo secreto se hace lo mismo. Los que están contra Dios, es decir, son los enemigos. Y el que no es a favor de Dios, en contra de Dios es. Así dicen las Escrituras. Así que es un tema de verdaderamente frivolidad que tiene las Sagradas Escrituras, que se nos aplica para que tengamos conocimiento, un entendimiento y podamos desarrollar nuestra vida como ganadores. Es fácil decir todo lo puedo en Cristo que me pertenece. Declarar y confesar no nos hace poderoso ante el enemigo fuerte. Es decir, por eso este es un estudio que tengo sobre las caídas y levantadas, que si no pasamos un desastre de verdad, una amenaza de muerte, muchos aún siguen solamente confiando en la medicina. Sin embargo, ya han pasado, no existen y todos entraremos al trono y seremos juzgados por Dios. Este es el mensaje de hoy en día, terminando la serie de cómo resucitar de los muertos. Tenemos que tener base, no construirnos como cristianos y que venga un viento, nos sople o una enfermedad y seamos derrumbados. Los cimientos de mala construcción, de baratos, de, como decimos, cheaper construction, eso hará que se derrumbe. Y si no lo limpiamos, no lo ordenamos, no reparamos, tanto la infraestructura como el templo, que es el cuerpo nuestro, también será derribado. Es muy fácil de entender en la vida natural estas cosas, sin ni siquiera mencionar la vida, que es lo espiritual. Shalom, shalom, shalom. Ya venimos con la segunda parte.